Hola, mi nombre es Gustavo Vereda. Soy músico desde los 10 años y mi predilección en el mundo musical es la composición. Mi primer recuerdo es cuando mi papá traía una guitarra que le pedía prestada y la ponía sobre la cama y con mis hermanas nos acercábamos después de que él nos toque varias canciones y tocamos las cuerdas una por una, escuchando la vibración y nos quedamos fascinados por el misterio de ese sonido. En realidad nunca me di cuenta que, que me iba a dedicar a la música. Como empecé jugando y continué jugando y sigo jugando, me fui directamente en unir siempre, hasta que me di cuenta que ese era mi mundo y continué experimentando con distintas bandas, distintos instrumentos, y a partir de que me di cuenta que ese es mi mundo, iba a hacerlo siempre, a partir de ahí empecé a estudiar y a dedicarme, no seriamente, porque creo que siempre lo hice seriamente desde niño, así que quizás más profundamente. Mi papá, que como les contaba antes, tocaba la guitarra, y a partir de verlo a él siempre sentí curiosidad y también saber que la música me emocionaba de chico, y mi mamá siempre escuchaba música mientras hacía las tareas de la casa, y a partir de ahí siempre estuve estimulado por mis referentes musicales. Bueno, cuando me di cuenta que quería progresar más en esto de ser nada más orejero musical, empecé en el conservatorio a los 16 años y, y justamente por tener un oído, eh, digamos, bastante lindo para este mundo musical, empecé a sacar los temas de oído. Entonces me ahorraba esto de leer. Así que fui muy vago en la lectura al principio. Y entonces engañaba a los profesores haciéndoles creer que yo leía. Hasta que llegó un momento que me descubrieron y bueno, me aburrí. Me aburrí y me fui del conservatorio. Empecé a estudiar por mi cuenta, a aprender a leer y a escribir porque había música que iba más allá de lo que yo podía sacar de oído. Eh, como cosas de Piazzolla, Gismonti y otras magias de esas. Mi estructura en las clases se amolda a la necesidad de cada alumno. No todos somos iguales y mi método es el no método. O, como decía antes, algo que se amolda, se ajusta a a la curiosidad, a la necesidad, a la búsqueda de cada uno. Eh, Principalmente mi búsqueda es interna y no busca parecerse a nadie, y no porque ese sea la finalidad, sino porque me sale naturalmente componer sin un patrón específico, o una canción puede contener varios estilos en una misma canción, porque la necesidad expresiva lo dicta y lo permite. Te diría que antes que nada viva con la música, viva desde la música y después para la música. Vivir de la música es arriesgado, tenés que tener valor, mucho amor, todo el corazón dispuesto a pasar necesidades, a saber que es difícil. Creo que no me va a alcanzar la vida, los años para concretar lo que uno sueña. Así como me encantaría tener 500 vidas para escuchar todas las músicas que no voy a poder escuchar y que aún no conozco. Yo lo hago por una satisfacción propia
que mi alma me lo pide y no por mostrarle a alguien el virtuosismo o lo que sea que gran parte de los músicos le llama, ¿no? La atención de ir por ahí. Yo necesito hacerlo porque es vital y no necesito a nadie que esté del otro lado aplaudiéndome. Sí que es un mimo al alma cuando a alguien le gusta lo que hago y cómo lo hago y desde dónde lo hago. Que justamente es eso, desde dónde lo hago, que es lo que importa, que es sin prejuicio y con mucho amor.